¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Obviamente no estoy en el taller, estoy en mi casa. Dado que, bueno, vine a mi casa, me bañé, estuve con mis hijas. Y si bien tenía ganas de volver al taller, pero créanme que está demasiado frío y vieron que me estoy recuperando de un resfrío bastante importante. La verdad que no pensé que me iba a agarrar tan fuerte. Entonces, bueno, decidí hacer esta charlita desde acá, desde mi casa. El saludo a los amigos de siempre. Bueno, los menciono porque verdaderamente se lo merecen. Son gente incondicional, gente de fierro. A veces pienso que mencionándolos tantas veces se sienten en la obligación de estar y ustedes saben bien que no es así. Pero bueno, le quiero agradecer al amigo Facundo Faraone, al amigo Martín Cortese, bueno, el querido Gastón Montenegro, Adriano Track, montón de amigos, el querido Dalton, Cobursa, Jonathan, Tito, Juanqui, Juanpi, los amigos Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, Eugenio, querido Eugenio, montón de amigos, CF Servicios Eléctricos. Aprovecho, ahora que está empezando el video, en caso que lo vea, hay un muchacho que me terminó cayendo muy bien, que creo que su nombre es Lorenzis en YouTube. Después tendría que ver porque si el nombre es Lorenzis en YouTube, debe estar en YouTube, debe tener un canal. Vamos a ver qué cuenta el amigo, pero la verdad admiro la precisión meridiana que tiene en sus comentarios. La verdad, estuve leyendo muchos comentarios sobre algunos videos que estuve subiendo, bueno, después de aquel polémico cambio de bastidor fuera de reglamento, conscientemente fuera de reglamento. Bueno, primero llegaron los comentarios que me daban con un palo y después llegaron los comentarios positivos hacia mi persona y hacia el operar de mi persona. Rescato un comentario, no recuerdo el muchacho que lo hizo, pero contaba la historia de una persona en Estados Unidos que había tenido un accidente y el abogado le decía, te voy a dar la mejor defensa que me puedas pagar. O sea, a buen entendedor, pocas palabras. Les mando un saludo a esos amigos y bueno, nada. Aprovechando que estoy acá en mi casa, bueno, les voy a contar, como prometí, cómo fue mi paso por la religión Umbanda. De hecho, estoy bautizado y cumplí con algunas obligaciones de lo que es esa hermosa religión que conservo y recuerdo con mucho cariño, religión que conservo porque obviamente sigo siendo Umbanda. Si bien por ahí no estoy cumpliendo con algunas cosas, pero bueno, al estar bautizado y en determinadas fechas, hacer determinados rituales o determinadas cosas, me mantiene siempre con la fe intacta. Sé que este video por ahí va a traer controversia, es un canal de cuestiones técnicas, que eso de que es cuestiones técnicas mutó hace muchísimo tiempo. Creo que a los 3 meses de hacer el canal ya empezó a mutar con mis historias personales, con las pinceladas de humor, alegría o por ahí enojos que se suscitan por temas personales o no. Entonces la verdad a mí no me molesta hablar de esa etapa de mi vida, es una etapa que yo recuerdo con mucho cariño, y en más de una etapa de mi vida tuve ganas de volver a esos tiempos. Pero bueno, el tiempo es como una flecha, se lanza hacia adelante y para atrás no vuelve. Eh, Sé que voy a tener que escuchar o leer comentarios del índole, están todos locos, son todos unos borrachos, son todos unos drogadictos. Bueno, quiero que sepan que yo no tomo alcohol, nunca me drogué, siempre estuve en pleno uso de mis facultades mentales, quizás alteradas para muchos, pero créanme que soy un tipo que sabe lo que dice, sabe lo que hace y bueno, nada. Eh, espero esos comentarios no se hagan presente y tomen el testimonio para los que les interese quizás la experiencia vivida.
Es un tema muy largo, con muchos aristas, con muchos matices, que estoy pensando por dónde lo abordo. Y creo que lo más lógico es abordarlo por el principio. Todo esto que yo estoy hablando tiene una base muy bien fundamentada, bueno, por el escritor, filósofo, investigador Alan Kardec, que bueno, si quieren pueden investigar un poco sobre Alan Kardec y darse cuenta que esto no es una idea de 4 o 5 locos que se les cruzó por la cabeza inventar una religión. Después, bueno, a principios de 1900, Celio Morales fue quien empezó a incorporar determinadas entidades, que ya vamos a llegar a esa parte de la incorporación de entidades y demás. Quiero que sepan que como técnico recibido, me ha costado mucho terminar de convencerme y de creer muchas cosas, dado que quizás nuestro oficio, nuestra profesión, siempre va de la mano de la negación y de la, llamémosle, comprobación previa de determinadas circunstancias. Nada, yo ingresé a la religión porque siempre, desde muy chico, tengo determinadas curiosidades que he comentado varias veces en el canal, que tenía en aquel momento, hoy ya no debe estar vivo, obviamente, un profesor de psicología, que después fue profesor de filosofía, y lo fui teniendo en distintas materias. Para mí un crack, un tipo que valía la pena escuchar, era lindo tener conversaciones con él, más allá de lo que era la teoría que nos tenía que enseñar en lo que era la escuela técnica. Y siempre hablábamos del tema Alan Kardec y les estoy hablando de la década del 90, cuando todavía lo que era terapias de vidas pasadas, que es el nombre comercial que agarró eso, hará unos años, no sé si hará 10 años que se habla de terapias de vidas pasadas. Bueno, con el profesor Gómez Domingo hablábamos de regresiones 20 años atrás. Hablábamos de otras vidas, hablábamos de cosas que hoy en día quizás no se sienten tan tiradas de los pelos, pero bueno, o no se sienten tan fantásticas. Fantásticas me refiero a la etimología de la palabra fantástico, algo de fantasía. Antes todo este tipo de cuestiones se las consideraba fantásticas, por fantasía. Con el paso del tiempo, todo eso que llamábamos regresiones y sofrosis y demás, se transformó en terapias de vidas pasadas. Eso lo quería aclarar para que sepan que había una predisposición en mí para meterme, vincularme en todo lo que sea este tipo de prácticas. Hasta aquel momento, en mi ignorancia, bueno, creía que era culto. No, era una religión. La cuestión es que yo conocí a la que fue mi esposa durante 4 años. Mi esposa era una Mai bastante respetada y reconocida. Y ya a medida que desarrolle la historia les voy a ir contando algunas cosas. Pero era una Mai bastante reconocida y muy respetada. Muy respetada. Yo la conocí de la mano de una clienta. Yo me acuerdo que sería el año 2004. La tengo, lo que pasa es que ya no me llama, vive en Capital. Ya ella está vieja, no quiere que la vea vieja. Yo hasta Capital no tengo ganas de ir. Bueno, está vieja, está mayor. Dora Alejandra Fernández. La pueden googlear, clienta mía de aquella época, esteticista. Me acuerdo que había alquilado un departamento grande y necesitaba que le haga un box para atender a lo que eran sus clientas, entre ellas la que posteriormente fue mi mujer.
bueno, le desarrollé el box, el gallinero, le decía yo en aquel momento, en Durlock. Yo ya le venía haciendo trabajos desde otras propiedades que había tenido, pero fue la evolución y llegó a un departamento a estrenar bastante lindo, pero le faltaba eso. Me acuerdo que había terminado, pero era de esas clientas que uno por ahí termina la tarea y termina tomando unos mates, charlando, hablando. A veces uno obra de psicólogo, a veces los clientes obran de psicólogo de uno. Bueno, teníamos esa relación. Eh, un día me estoy retirando del departamento, del domicilio, con mis tareas cumplidas, qué sé yo, y me cruzo en el ascensor con una mujer llamativa. eh, yo creo que cualquiera la hubiese notado en cualquier lugar. Y después van a entender por qué. Yo la miré, me llamó la atención, pero no pasamos de un hola o un chau eh, dentro de un ascensor. Eh, bueno, sin yo saber que ella estaba subiendo al, al departamento donde funcionaba el centro de estética de esta clienta mía llamada Dora, que no le gustaba que le digan Dora, Alejandra. Bueno, su segundo nombre es Alejandra, le gustaba que le digan Alejandra. Bueno, cuestión que ella había armado como una especie de salita de espera al lado del box que yo le había preparado y sobre una mesa ratona cada una de las personas que se iba a atender tenía la posibilidad de quizás dejar una tarjetita como se usaba antes con los servicios que prestaban. O sea, si iba una persona que por ahí hacía tortas, dejaba los papelitos con su teléfono, desarrollo de esta torta. Yo nunca entré en esa, pero la que fue mi señora dejó sus papelitos ahí. Cuestión que me la crucé sin pena ni gloria, pero me llamó la atención. Una mujer muy llamativa y atractiva. Yo era un muchacho y ella quizás una mujer más mayor. Lo que hoy consideran los pibes una veterana. Bueno, en aquel momento le decíamos igual. Bueno, me fui. Nada, al poquito tiempo tuve que volver al departamento de Dora porque, qué sé yo, había incorporado nuevos elementos, nuevos artefactos, necesitaba más tomas. Entonces me di a la tarea de ampliar lo que era la instalación eléctrica del box. Y cuando terminé mis tareas, en esas pequeñas reuniones de tomar mate, me comentó que me había estado hablando sobre mí una mujer que seguramente la tendría que haber visto porque al momento que yo bajé justo ella subió. Entonces tiré un poquito para atrás los recuerdos y me acordé, digo, sí, sí. Me dice, bueno, no, estuvo hablando de vos, ella considera que entre ustedes va a haber una historia interesante, qué sé yo, que bla, que blí. Me empezó a llamar la atención como por un simple cruce de un minuto, lo que pudo haber tardado el ascensor en subir o bajar, pueda desarrollar estas teorías. Y me dice, agarrate de ahí de la mesita un papelito con las cosas que ella hace. Miro el nombre, yoga de bucios, bueno, tarot, trabajo, las tareas que se realizaban. Bueno, me dice, llamala o escribile. Estaba empezando a salir lo que era el mensaje de texto. Me dice, mandale un mensajito porque va a estar esperando tu mensaje. Yo le dije que te iba a hacer llegar su recado, que esto, que lo otro. Habrán pasado 2 o 3 días. Le mandé un mensaje. Le digo, sí, me dijo Dora, que esto, que lo otro. Me interesa lo que vos hacés, me gustaría ver. Me llamó por teléfono. Me dice, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí, gracias por comunicarte, estaba esperando. Sería un honor que vengas a la reunión que voy a realizar el sábado en mi casa. Yo soy de Flores. Yo soy de Aedo. Bueno, sí, no hay problema. Voy con el auto, que esto, que el otro.
me dice, sos más que bienvenido, vení, me gustaría conocerte, me gustaría hablar. Ningún problema, siempre me atrapó lo que vos quizás hacés, porque estuvimos hablando una media hora de lo que yo pensaba, de lo que ella hacía. Ella me fue poniendo algunos claros sobre oscuros sobre el tema. Y bueno, llegó el sábado, estaba soltero, tranquilo, solo. Me dispuse a ir al barrio de Flores y a participar de lo que era una quimbanda, que hasta aquel momento yo no sabía que se llamaba quimbanda. Bueno, la casa donde yo viví, obviamente que era de ella, pero esto es a posterior en la historia, constaba de 3 niveles. El primer nivel eran 2 locales abajo bastante grandes, donde funcionaba una zinguería. Al costado de los locales había una escalera que subiendo nos dejaba en el primer nivel, que era la vivienda, y si uno seguía con la escalera llegaba a lo que era la parte de templo. Bueno, yo como persona común, como persona no de religión, llamémosle, participé de la fiesta, de la sección de Yu, a modo de pueblo. Pueblo se le llama al que está detrás viendo sin participar hasta que en un momento las entidades ya ficadas en tierra empiezan a hacer caridad. Caridad se llama a, por ejemplo, las personas que tienen una dolencia espiritual, bueno, pasa a hablar con la entidad por ahí lo limpia, lo asesora, bueno, se suscitan un par de llamémosle, rituales que mejoran determinadas condiciones espirituales. Bueno, se fueron yendo todos, yo pasé a hablar con la entidad, bueno, me dijo un montón de cosas que la verdad no sabía demasiado nadie, pero yo tenía siempre la duda si en algún momento las había hablado con Dora y se las había hecho saber, porque vamos a abrir un paréntesis, hasta ese momento, cuando uno llega y por ahí es ignorante, y le dicen vas a hablar con la Mai, y uno ve una chica de determinada edad hablando en portugués y, y expresándose quizás como una persona mayor, entonces no entiende muy bien qué es lo que está pasando. Cualquiera piensa que estaría fiascando. Fiascando se le llama a lo que uno conoce como jugar un personaje. Mentir. Bueno, no, se fueron yendo todos, yo me quedé un rato más, estuve hablando con la entidad. La entidad, era una pomballera das almas, me pidió que, bueno, que la ayude a retirarse. Hay una maniobra, yo completamente neófito en el tema, pero creo que toda la confianza estaba en mí. Para mí hasta ese momento había sido una noche espectacular, pero rozaba la ficción, lo fantástico y el verso. Pero bueno, nada, me presté a ese juego como cual lector cómplice. Bueno, ayudé a despacharla, se va la entidad, queda la mujer, la persona, bueno, y hablamos del Tano a la chica, a la mujer. O sea, éramos 2 personas, nos pusimos a hablar de un montón de cosas, que esto, que el otro, hasta ahí, nada loco, nada fuera del lugar. Me preguntó qué opinaba, si me había gustado. La verdad que me encantó el movimiento de energía, las giras, de ver llegar las entidades, que hasta aquel momento, vuelvo a repetir, para mí era todo un fiasco. Entonces, bueno, quedó la propuesta de que si quería, la semana siguiente se iba a realizar una fiesta de santos. Bueno, ahí ya llegan entidades
distintas. Llegan, bueno, Shango, Ogún, Oyalá, Imanjá, distintos pasajes de lo que denominábamos o denominan Orillá. Orillá es el santo de cabeza, que es todo muy largo para desarrollarlo y explicarlo, y yo a la vez estoy yendo casi 20 años para atrás. Sepan disculpar si algún concepto, si hay alguna persona de religión, si hay algún concepto en el que estoy equivocado, sépanme disculpar. Estoy haciendo memoria y además es mi vivencia personal. No quiere decir que haya sido la verdad absoluta. Bueno, la cuestión es que yo empecé a frecuentar las reuniones, las distintas fiestas. Como todo el mundo, la que más me atrapó siempre fue la quimbanda, donde bajan las entidades, donde... ¿A qué le llamamos bajar entidades? Porque hasta ahora vengo diciendo bajar entidades y quizás no se entiende. Mediante la gira, que es el giro por fuerza centrífuga, se incorporan entidades, sí, se incorporan espíritus. Esos espíritus se los denomina Eyú. Obviamente la incorporación de entidades no se logra de un momento a otro, no es en 5 minutos. Pasa, como yo lo he visto, porque yo estuve 4 años casado con esta Mai respetada, y lo veía seguido que por ahí tenía un grupito de 15 hijos se le llama, hijos en religión. Por ahí tenía un grupito de 15 hijos, 10 estaban mostrando muy buenos avances en lo que era la gira, porque hay que lograr abrir la mediunidad, y bueno, 10 por ahí lo estaban logrando, y 5 por ahí estaban un poquito más atrasados, y empieza la envidia, no sé si la envidia, pero las ganas de querer, y bueno, ahí empiezan a fiascar, y claro, no hay entidad. Cuando llega una entidad, hay algo que se llama pemba, que es como una especie de tiza, pero en forma de pera, que cuando la entidad llega al hijo, o sea, cualquier persona que recibe una entidad, se le llama hijo de esa entidad. Bueno, cuando llega la entidad, generalmente la Mai del terreiro, la Mai de cabeza, la que está a cargo de todo, que ya tiene años, y es Yalorillá, creo que era la palabra, está el Baba Lorillá, que es el hombre, y está ese es sacerdote. El sacerdote Umbanda es Baba Lorillá, y la sacerdote Umbanda es Yalorillá, o algo parecido. Tiene que estar el Baba Lorillá o el sacerdote Umbanda, sea hombre o mujer, al momento de llegar una entidad en un hijo, porque cuando llega una entidad, para descartar que la posibilidad de fiasco, o sea, que estén mintiendo y no haya nada, tienen que riscar punto. Riscar punto es, va la persona incorporada a un determinado lugar del templo, y risca un punto. Ese punto solamente lo interpretan las entidades. Si bien hay puntos parecidos, ninguno es igual al otro. O sea, en ese punto que riscan, que es como una especie de letra china, pero con sus diferencias, bueno, es como identificarse mediante una placa, llamémosle, pero tienen un sentido, y una vez que la entidad risca puntos, se sabe verdaderamente si es una entidad que conviene que tenga la persona o no la tenga. Entonces, si no conviene que la tenga la persona, la sacerdote Umbanda o el sacerdote Umbanda, en este caso mi mujer, la despachaba. Le agradecía que haya llegado y la despachaba, porque no era buena para el hijo de cabeza. Hasta que por ahí llegaba una entidad que sí servía para el crecimiento espiritual de la persona. Bueno, nada, fue pasando el tiempo, me fui interiorizando, fue creciendo, se fue despertando una
una relación, si bien a mí lo que más me atrapaba era ese mundo, y me gustaba mucho, obviamente, la Mai, mi mujer, pero no tenía un sentimiento de amor, no estaba enamorado. Ella sí, lo ha dicho ella, y desde el momento que me vio, yo, bueno, qué sé yo, quizás era más lindo antes, eh, se despertó un amor a primera vista y decretó que yo iba a estar en su vida y fue así. Compartimos 4 años de convivencia, de una vida de pareja. Quiero que sepan que en esos 4 años he estado en innumerable cantidad de fiestas, festividades. Cuando íbamos a lo de algún pai serio o alguna mai seria, ella me decía, presta atención a esta mai, a lo que dice, presta atención a este pai, a lo que dice porque te va a servir, vas a aprender mucho. Cuando por ahí íbamos algún otro me decía, hoy hace de cuenta que vamos a comer un asado. Es todo mentira, esto está fiascando, vamos a ver si podemos rescatar algún hijo, porque bueno, era así. A veces como robarse un cliente, bueno, pero quizás alguien que está mal utilizando o mal adoctrinando, porque esa es otra de las partes que no comenté. Si bien estoy hablando de la parte práctica, hay mucha doctrina que vendría a ser la teoría. Bueno, ahí se estudia Alan Kardec, Celcio de Moraes, muchos libros muy antiguos con mucha base científica y todo eso se desarrolla en la semana. Eh, o sea, sería una, una teoría y una práctica. Y bueno, ella me decía, vamos a ver si en esta festividad, en lo de este país, no lo tomes en serio porque están fiascando todos. Vamos a ver si podemos rescatar algún hijo. Porque había mucha gente que por ahí no estaba conforme con los avances que venía teniendo y buscaba la mano de otra persona. Entonces, mediante un ritual que se llamaba lavaje de cabeza, o sea, se le limpiaba la mano del anterior pai y se le proveía una nueva mano, una nueva asistencia. Eh, y bueno, fueron pasando los años, fui aprendiendo. A mí me llamaban pai, pero por herencia, por estar casado con la Mai, la dueña del terreiro. Entonces, bueno, ha pasado montones de cosas por las cuales yo sé que muchas de las cosas que a veces uno o muchos piensan que es fiasco, que es mentira, que están todos locos, que se drogan, que esto, que el otro, son reales, son reales. Si bien a veces suena increíble, yo sé que generalmente el ser humano, las cosas que por ahí no interpreta o no razona, no las comprende, no tiene la capacidad de entenderlas o aceptarlas, bueno, le busca una explicación lógica o técnica, que está bien, son creencias, se cree o no se cree. Yo para creer y tener el amor que tengo por la religión, tuve que ver primero y lo vi. eh, Fue, como dije, una muy linda época de mi vida. He estado en lugares viendo cosas que por ahí no cualquiera. Si bien yo siempre tuve mi trabajo, o sea, mi rutina era, quizás en vez de dormir en mi casa, eh, dormía, convivía, cenaba, vivíamos una vida de pareja, pero yo a las 8 de la mañana me venía al taller, a la obra o a lo que corresponda que esté. Después terminaba mi jornada, pasaba por mi casa, me fijaba que todo esté en orden y me iba a la vida de pareja con mi señora. Eh, bueno, ella desarrollaba trabajos de los que se consideran de magia blanca, magia negra. En un momento yo pasé a ser
Cambón. Cambón es el asistente de las entidades. Cuando llega una entidad necesita determinada bebida, necesita determinadas ferramentas para desarrollar una limpieza, necesita ser atendida, hay que asistir a las entidades. Después pasa mucho que la persona que está siendo limpiada, siendo atendida, no comprende lo que está diciendo la entidad porque manejan un lenguaje bastante básico y generalmente en portugués. Entonces, bueno, uno tiene que mediar también en esa tarea. Yo, como dije, más adelante en el tiempo, me fui interiorizando de muchas cosas, me fui encariñando con mi orillá. Me acuerdo que previo a mi casamiento hice 2 obligaciones. Previo a mi casamiento me llevó bucios, porque se manejan con unos caracoles que se llaman bucios. Es una guía imperial, o sea, esto es una guía que se puede comprar en cualquier santería, pero cuando lo toca una entidad, lo limpia una entidad, lo intenciona una entidad para determinada cuestión, esto se transforma en un talismán. El imperial es algo como esto, pero con 7 vueltas y un pedacito de cada uno. O sea, bueno, es uno blanco, uno rojo, pero después está Ogún, que es verde, blanco y rojo, o la línea de almas, que es blanco-negro. Entonces, bueno, ese imperial sirve para yogar bucios. Yogado de bucios es unos caracoles que están velados, curados y preparados para que obren como herramienta fiel, como sería para nosotros los técnicos un tester, una pinza amperométrica. Bueno, se manejan con bucios. Previo a mi casamiento y casi inmediatamente a mi vínculo un poco más estrecho con mi señora, bueno, me llevó bucios. Yo tengo cabeza de Yangó, que se disputaba con Ogún. La cabeza de Yangú, o sea, son 2 orillá que por ahí quieren tener el mismo hijo y los bucios caían mitad y mitad, siempre era así, o sea, o caía mitad y mitad y 2 o 3 embarazos. Entonces es como que lo tuvo que definir mediante un ritual que se llama velas. Ganó Yangó, soy hijo de Yangó. Ella lo atribuía mucho al pedido de Ogún, el Pai Ogún, que por ahí para los católicos se parece mucho a San Jorge, como Yangó quizás a San Miguel Arcángel. Bueno, ella decía que producto de estar tan vinculado a los fierros, las herramientas, muy probablemente Ogún quería mi cabeza por eso. Pero me ganó Yangó. Yangó es un tipo que rige las causas de justicia, no tolera las injusticias. Bueno, búsquense las cualidades y defectos de los orillá. Debe haber en Google un montón de cosas para mirar sobre el tema este. Bueno, no tardé en encariñarme con mi orillá, ya era cambón de las entidades y a la vez me había convertido en una especie de secretario en mis tiempos libres de mi señora. O sea, ella desarrollaba trabajos para fertilidad. Me acuerdo que en febrero, no me acuerdo si el 2 o el 3, se despachaba en la costa, tiene que ser agua salada, para la Mai Manjá, unas barcas, barca de color celeste, con distintos componentes. Pero más allá de las festividades, como también se despachaba para la Mai Oyun, orillá de miel, después están los orillá de dendé, están los orillá de miel, están los orillá mixtos. Bueno, dendé es un aceite.
me acuerdo que cuando ella, en horario de consultorio, por ahí, y lo he visto yo, no me lo han contado nadie, y en horario de consultorio atendía a una persona que por ahí no podía ser madre, no había manera de que sea fértil, no podía quedar embarazada. Entonces, bueno, mediante la yoga de bucios, había determinado que había hacer tal o cual ofrenda a la May y Manjá. Obviamente todo eso tiene un costo, los materiales son y eran muy caros, pero bueno, vieron cómo es. He ahí el de caer en manos inescrupulosas que juegan con la desesperación de la gente y le sacan un montón de plata, y una persona que trabaja bien, serio y confiable. ¿Puede fallar? Por supuesto, yo no sé qué grado de exactitud puede tener eso. Yo hablo desde mi experiencia de haber participado y de haber aprendido quizás bastante, y ahora con el paso del tiempo me he olvidado de muchas cosas. Si yo me preparaba para hacer este video, quizás no estaría siendo fiel porque ya tendría los conceptos frescos nuevamente. Entonces, bueno, yo lo cuento como me lo acuerdo. Y nada, como les estaba diciendo, por ahí llegaba una consultante que tenía problemas de fertilidad, ella en su consultorio. Bueno, yo daba bucios, veía qué ofrenda había que hacer. Ahí es donde entraba yo como chofer, dado que por ahí un viernes a la noche salíamos para la costa para despachar esa barca en agua salada. Obviamente estaba todo pago. En el presupuesto entraba gastos de viaje, gastos de combustible, gastos de peaje, gastos del tiempo del cambón, o sea que era yo. Era un presupuesto grande que, como dije, si ese presupuesto, que es válido, cae en manos de un inescrupuloso, es una estafa. Pero bueno, esto es así, yo les cuento cómo fue. Salíamos para la costa, en determinada playa, que ya tenía... Es más, la gente de los paradores, que durante el invierno no trabaja, porque obviamente no van a ir a la playa hoy, que hace 8 grados, alquilan esos lugares para poder hacer los despachos y demás. Yo he visto cómo, de estar el mar picado, ir con la barca, ir con la barca caminando por la playa, con mi señora adelante, yo llevando las cosas. El mar picado, yo he visto como ella parada frente al mar hacía una oración, el mar como que retrocedía, se depositaba ahí, ella hacía el rezo que era necesario. Yo vi como la barca empezó a flotar, empezó a navegar, la barca, y llegado un determinado lugar, no es que se empezó a llenar de agua y se hundió. Iba flotando y es como si una mano la hubiese agarrado de abajo y se la hubiese tragado. Y no salió a flote un solo pochoclo, no salió a flote nada. Me dijo, ya está, la ofrenda fue aceptada. Listo, terminamos de pasar el fin de semana, que esto, que el otro, volvimos. Al poquito tiempo, esta consultante había logrado quedar embarazada, que era uno de sus grandes sueños. Qué sé yo, así les puedo contar un montón de situaciones. He ido a cementerios durante la noche. No es como todos creen, que se entra saltando el muro, para nada. Se habla con el cuidador mientras uno sea respetuoso, no haga destrozos, no profane tumbas, no robe placas, va a estar todo bien. Hay una manera para entrar a un cementerio, no es que se trabaja con cualquier entidad. Primero hay que interiorizarse sobre la persona con la cual uno quiere trabajar. No estoy hablando del cliente, estoy hablando del obsiso. Hay que, bueno, los que tienen el poder de la mediunidad
se pueden comunicar con esa entidad, ver si quiere trabajar, si quiere ganar luz. Hay que tirar 7 monedas al entrar al cementerio, 7 monedas al salir. Son todas cosas que por ahí uno no las sabe hasta que las aprende. Lo que por ahí a veces yo me río, que dicen, me hicieron un trabajo, a mí me hicieron un trabajo, lo encontré en la puerta de mi casa. No siempre, generalmente cuando te hacen un trabajo de ese estilo, no lo despachan en la puerta de tu casa. Ese trabajo que dejaron en la puerta de tu casa debe ser porque tenés un árbol de determinadas características, porque para cada orilla se despacha distinto. Hemos ido a la colectora a las 2 o las 3 de la mañana porque había un determinado tipo de árbol. A veces se necesita para despachar que los caminos hagan una cruz, ahí hay que tirar llaves, despachar llaves, porque bueno, el Paibará, que es el orillá de todos los caminos, hace aperturas y la gente progresaba y yo lo veía. No me la contaron, venían los agradecimientos. He estado con gente que verdaderamente por mi propio mérito no hubiese conocido nunca. Si yo les digo Pai, Vicente, Humberto, Castana, no lo conoce nadie. O lo conoce la gente del ámbito religioso. Terrible templo en Pilar. Vicente, Humberto, Castagna. Fíjense de quién se trata. Y era Pai Umbanda. Si yo les digo Daniel de Bará, no lo conoce nadie. Y yo he estado comiendo un asado con Daniel de Bará. Porque Daniel de Bará tenía un problema con el juego, jugaba y grosso, y no quería curarse el tipo, no le interesaba curarse. Le interesaba tener el ayer, la suerte, para poder ganar. Y yo lo conocí y ha estado muy agradecido con las entidades de mi señora por haberlo proveído de suerte, llamémosle. Pero le dijo, hasta acá, vas a ganar. No arriesgues más porque fuiste. Ya está, se acabó tu ayer. Así lo hizo. Daniel de Bará, bueno, en el mundo de la movida tropical es un tipo muy conocido. Yo comí un asado con él. Lo mismo que tuve la gran suerte, porque para mí era un ídolo, no por este tema, porque no lo sabía, de hablar con Vicente Humberto Castagna. Así que bueno, no sé, yo lo viví, yo atravesé un montón de situaciones que siempre me dejaron experiencias enriquecedoras. Sé que muchos están escuchando esto y están diciendo, este está loco, la verdad que no vale ni la pena volver a verlo, pero bueno, ustedes lo pidieron, yo les cuento. Yo una vez había comprado una Coupé Torino que no conozco de Torino desde la primera hasta la última tuerca. El tipo que me lo vendió me dijo que le había hecho todo, de hecho yo lo vi y estaba todo hecho y no podía dar pie con bola, no andaba, hacía, no sé, 10 kilómetros, fallaba, miraba todo, chispa, nafta, llegaba todo, andaba todo perfecto. Durante un periodo de tiempo fue así, hasta que me dice, no, deja que yo te lo miro, me dice. Bueno, hizo sus rezos, no sé. Me dijo, colgale esto en el espejo. El auto anduvo siempre perfecto después. Es así. Hemos estado en lugares que verdaderamente hoy en día no podría ir. No podría acceder, qué sé yo. Como todo. Ha habido situaciones en las cuales yo siempre estaba un poco escéptico, si bien me atrapaba y me dejaba llevar, pero había un montón de situaciones que por ahí no las terminaba de creer. Y una vez, que fue cuando se aclararon todas mis dudas, y quiero destacar esto porque ya lo sé y los veo venir,
Yo nunca me drogué, no tomo alcohol. Una noche ya nuestra pareja estaba medio tensa y me dice la entidad que baja en ella, la Pombayira das Almas, quiere hablar con vos. Bueno, perfecto. Si la entidad lo desea, la hija, donde baja, vuelvo a repetir eso, donde baja la entidad se denomina hijo. Lo mismo si a mí me bajan una entidad, soy el hijo. Si la entidad quiere, puede no escuchar lo que está diciendo. Si la entidad no quiere, puede escucharlo o no. Eso lo rige la entidad. O sea, si la entidad quiere dejar a la hija con la mente en blanco durante ese lapso de tiempo, lo puede hacer. Bueno, vamos al cuarto de Yu. El templo consta de un lugar para la gira, para la danza. Después en otro lugar está el cuarto de santo, que ahí es donde están todas las imágenes, con sus correspondientes velas, velones. Y al lado el cuartito de Yu, donde fica la Mai. Bueno, yo obviamente acudí al pedido de la entidad, todavía con algunas dudas sobre algunas situaciones. Me dijo, hablándome en portugués, me dice, usted a mi hija no la quiere, sí le gusta, en sus palabras, pero sí le gusta, sí la pasan bien, pero mi hija necesita otra cosa de usted. Espero pueda dárselo, porque yo ya estoy ganando la luz necesaria y en cualquier momento me voy a retirar. Bueno, hasta ahí yo estaba convencido de que era todo mentira. Y me dice, como yo sé que usted está desconfiando de lo que le digo, ahora le voy a mostrar con quién está hablando usted realmente. Estábamos en la oscuridad, o sea, con una leve luz de luna que entraba por la ventana, porque las entidades no se pueden tener con luz. Se había generado al momento que me dijo eso, ahora usted me va a ver como realmente soy, me dijo. Bueno, deme las manos, le doy las manos, me empieza a recorrer un frío sepulcral por el cuerpo, hasta acá todos pueden decir, es psicológico, y empiezo a ver como una neblina dentro del cuarto de santos, y empiezo a ver cómo la cara de mi mujer se convierte en otra persona, pero literalmente en otra persona, en una chica de 20 años, morocha, de pelo largo, preciosa. Yo lo vi, lo viví y nada, quería que se quede así. Y bueno, es como que tuvo que hacer una fuerza, yo veía que estaba haciendo fuerza para mantener esa especie de visualización de ella. Bueno, me quedé flayado porque verdaderamente primero que me gustó lo que vi y segundo que me quedé completamente sorprendido de la veracidad de todo. Y me dijo un montón de cosas que hasta ese momento yo solamente sabía y nada. Cuando se está por retirar, la entidad, la Pombayira das Almas, me pide que le alcance una pemba. La pemba es, como ya dije antes, una especie de tiza verde. Y me dice, ahora yo le voy a dejar riscado lo que usted tiene que conseguir darle a mi hija para que yo no me retire. Después, en algún momento, les voy a contar cómo termina esa historia, pero bueno, yo estaba seguro que iba a arriscar bebé, porque digo, este es un fiasco, va a arriscar bebé, que es lo que me viene exigiendo, y yo tengo fobia a la paternidad,
ella ya estaba como un poquito pasada en cuanto a su reloj biológico, y yo estaba convencido que me iba a riscar eso. Y dije, ahí, si me risca eso, fiasco. Se risca, me pide que le ayude a retirarse, se retira, el cuerpo de mi señora queda durmiendo en el piso, porque la dejó durmiendo. Era un ambiente calefaccionado, o sea, no había frío, pero la dejó en un sueño profundo. Y yo fui a ver qué había riscado. Y riscó la palabra amor. No riscó bebé, riscó amor. Y eso era lo único que yo no le podía dar. Me dijo, cuando usted lo lee, bórrelo. No quiero que mi filia vea esto. Bueno, lo borré, le llevé, porque bajé a lo que era la vivienda, agarré una frazada, la tapé, o sea, para que no esté en el suelo, si bien, como digo, estaba todo climatizado y vestida, pero para que se sienta arropada. Y bueno, nada, me fui a dormir. Y a la mañana bajó, desayunamos juntos, me dice, ¿estuvieron hablando? Sí, estuvimos hablando. No, a mí no me dejó ver nada. Y bueno, nada, fue una experiencia muy linda. La verdad que la recuerdo con mucho cariño. Había muchos proyectos de abrir un segundo templo en La Reja. Ya incluso estaba el terreno, estaba todo para construirlo. Pero bueno, hubo algunos factores que por ahí no dejaron que ese proyecto avance. Pero mi paso por la religión Umbanda, del cual todavía formo parte y soy hijo, la verdad que a mí me ha dejado muy lindas experiencias. El teléfono en donde vivíamos en aquel momento sonaba como si fuese una fábrica en horario de trabajo. A veces, para poder lograr tener cierta vida de hogar, había que desenchufarlo. No había celulares, pero no con WhatsApp, eso vino posteriormente. Se estaban viendo tímidamente los mensajes de texto, y ha tenido un montón de logros en cuanto a lo que es trabajos realizados y efectividad en ofrendas. La verdad, una MAI muy conocida y muy respetada. Una cosa es ser conocido y otra respetado. Es más, me animaría a decirles que la fue a ver una persona en aquel momento muy ligada a la política, que ahí es donde sale pero no por el tema que era el obvio de ella. Esa persona en determinado gobierno tenía una discapacidad que era obvio que iba a preguntar por eso. No fue por eso. Fue por cuestiones netamente amorosas. Las resolvió y le hizo un muy buen regalo a la que fue mi señora. Nada. Simplemente les cuento la historia porque quedé en contarla. Cuando digo que en mi taller hay duendes, creo que todo va de la mano de todo. Durante un tiempo largo, yo del salón, del cuarto de Yu y algunas cosas del cuarto de Santo las tuve que sacar, porque bueno, la historia llegó a su fin, pero algún día les contaré por qué yo me quedé con esas cosas. Como no podía mezclar lo que era santo con lo que era Yu, las cosas de santo las dejé en mi casa y algunas cosas de Yu, Yu es todo lo ligado a entidades, espíritus y demás, las llevé al taller. Créanlo o no, se liberó cierta energía que, bueno, es difícil de entender, es difícil de creer, pero comenzó la presencia de los duendes que yo les digo, que yo a veces cuento, y hay un montón de historias o de anécdotas con ese tema en mi taller. A mí,
a veces me desaparecen cosas que tengo delante, la tengo delante, me doy vuelta, no está más, y después aparece toda embarrada en el mismo lugar. Es por citarles un ejemplo. Eh, Esto es así. ¿Lo creen? ¿No lo creen? Yo les estoy diciendo netamente la verdad. ¿Qué va a ser? Me acuerdo, ahora que hablo de los duendes, lo que era la vivienda, como les dije. Ella siempre dejaba caramelos. Puñado de caramelos los dejaba en una compoterita en determinado lugar. Los caramelos desaparecían. Yo cuando estaba agnóstico o incrédulo, pensaba, se los comió. No. Esos caramelos estaban destinados a los espíritus de los chicos que denominaba Ibellis o Ibenjis o algo por el estilo. Si hay alguien de religión y sabe que me estoy equivocando, hágamelo saber porque son conceptos que tengo de muchos años atrás. Y bueno, nada. eh, Pasa lo mismo en el taller. Cuando yo dejo algún... La cuestión de los caramelos y eso en el taller comenzó un mediodía. Digo, bueno, voy a los chinos, compro algo para comer, unos sándwiches. Creo que estaba Jorgito conmigo. Compro, pago. En esa época todavía se daba vuelto con caramelos. Nada. Comemos. Cuando me estoy por ir del taller, meto la mano en la campera, saco una bolsita con caramelos. Como yo no como caramelos, lo dejé sobre el banco y nos fuimos. Apagué todo el taller, cerré. Al otro día cuando volví encontré todos los papeles de los caramelos desparramados sobre el banco y sin los caramelos. O sea, ahí es donde empezó la movida energética de los duendes. Yo atribuyo a que al momento de llevar esas imágenes, que no son imágenes que uno compra en la santería y la tiene ahí y listo. Esas imágenes están curadas, están veladas, están cruzadas con sangre, están preparadas para mediar entre el orishá y uno, o ante determinada entidad, determinado Eyú y uno. Espero les haya gustado, los haya entretenido. Quiero que sepan que todo lo que les conté es verdad. Me casé, estuve casado 4 años con ella. Fue una ceremonia hermosa, la verdad me gustó muchísimo. Bueno, ahí gané el nombre de Pai, Pai Umbanda, pero por herencia, porque simplemente tengo 2 obligaciones hechas y siempre fui cambón de las entidades. Después, como dije, me había transformado en los ratos libres, siempre haciendo lo mío. Eh, la llevaba a la costa a despachar, había despachos en agua dulce, o sea, al Tigre, a Luján, la llevaba, estaba todo pago, peajes, nafta, la comida del mediodía, o sea, la pasábamos muy bien. Por eso digo que si hay determinados chantas donde uno cae y se dan esa vida, pero los objetivos no se logran. Ella tenía la capacidad, tenía el allí para poder lograr determinadas cosas. Digo hemos porque yo estaba, pero bueno, qué sé yo. A mí me decían, dame la mano y hace fuerza, y yo daba la mano y hacía fuerza. Hemos estado en cementerios, hemos trabajado un montón de cosas, un montón de entidades. He visto llegar Pombagira, María Mulambo, Trancarrúas, Yutirirí, montón de entidades lindas. Esto, para el que no lo cree, es una pérdida de tiempo, es algo que nace del alcohol y la droga. Debe haber muchos que es así. Yo tuve la suerte de dar con
una persona muy seria en lo que era lo suyo y nada, la verdad, muy agradecido y contento de haber vivido esa etapa. Les mando un saludo, espero lo disfruten, cualquier duda me la preguntan y si tienen algún dato más fehaciente y más concreto de lo que yo estoy contando, me lo hacen saber porque hay un montón de conceptos que ya me olvidé, pero bueno, básicamente se estudiaba con libros de Allan Kardec y con la doctrina de Celio de Morales, que era quien incorporó por primera vez una entidad. Así que gente, les mando un saludo, espero les guste y nada, nos vemos en otra charlita.